encuentra ya en esta sala virtual el licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, con quien vamos a conversar ante la renuncia de pronto que se ha dado y que a todos nos sorprende del señor Procurador General de la Nación, el licenciado Eduardo Ulloa. Licenciado Juan Carlos, qué gusto tenerlo aquí. Gracias por su tiempo. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Edna, por la invitación y muy contento de compartir con ustedes. Y obviamente en una coyuntura que la justicia nuevamente ocupa tema de conversar y de reflexionar. Así es, licenciado. Lo que nos ha sorprendido a todos es que en medio de estos escándalos de supuestos delitos, denuncias de abusos sexuales, maltrato a menores de edad que se encuentran en algunos albergues, y por otro lado los casos Odebrecht que parecen no avanzar, se pregunta a la ciudadanía, ¿qué pasó con esta renuncia impronta del señor Procurador General de la Nación? Su opinión como presidente del Colegio Nacional de Abogados. Obviamente la repentina renuncia causa un daño mayor a la credibilidad de la justicia. Crea y mantiene una suspicacia sobre el funcionamiento de todo el engranaje de justicia, que es un tema sobre el cual habrá que reflexionar cómo salir de esta etapa más profunda de la crisis de la justicia que venimos viviendo durante largos años. El cargo de Procurador General de la Nación es un cargo que está destinado para vivir en el conflicto. La acción penal pública es un escenario de combate, de enfrentamiento permanente, y esa particular situación obviamente hace que quien asuma la jefatura de la institución conozca plenamente que estará destinado a ser un personaje controvertido. Pero esa particular situación de vivir en la controversia, no menos cierto es que hace reflexionar sobre cuáles son las fortalezas institucionales de la institución que se tiene que dirigir en estas condiciones de permanente combate. A lo largo del tiempo, nosotros como sociedad hemos olvidado que las instituciones son su marco normativo, sus fortalezas institucionales, su presupuesto y sobre todo su visión a largo plazo. Y hemos pensado que la persona hace la institución cuando nosotros tenemos instituciones que están degradadas desde su marco normativo, en donde el tiempo ha ido colocando estas instituciones en un desfase. Nosotros tenemos instituciones para realidades de los años 80, cuando vivimos la década del 2020. Esas fortalezas para que cuando exista una crítica sobre el funcionamiento del Ministerio Público se pueda disipar ágilmente a través de una evaluación del desempeño del funcionario del que se trate. Eso es la que permite crear fortalezas en la comunicación directa con la sociedad, y lo que a lo largo del tiempo nosotros hemos ido acumulando críticas del funcionamiento del Ministerio Público que no pudieron ser sacudidas, que se mantuvieron como capas de situaciones que alteraron la confianza pública. Esa particular situación, cuando llegan casos tan controvertidos como el del CENIAC, en donde la sociedad está en un grado de efervescencia por necesidad de respuesta, y cuando la atención ciudadana está en los casos que ocuparon titulares a lo largo del tiempo, específicamente en los casos de corrupción, obviamente usted le agrega al Ministerio Público una atención sobre la cual, si no hay marco institucional, usted no va a dar respuesta. Llama la atención, antes de darle la palabra a mi compañero, el licenciado, usted es abogado, y todos sabemos que el señor procurador pasó por el Ministerio Público, sabía, o sea, tiene experiencia dentro del Ministerio Público, sabía a lo que se enfrentaba. Todos los que somos abogados y hemos pasado por, llámese órgano judicial, Ministerio Público, sabemos a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, aquí la gran interrogante es, ¿qué pasó para que, o qué sucedió con el señor procurador para que decidiera poner ese cargo en manos de, bueno, a disposición del señor presidente para que designe otra figura? Y todo se pregunta, ¿qué hubo aquí? ¿Presión política? ¿Presión económica? ¿Qué habrá podido hacer al señor procurador? Decir, hombre, hasta aquí quedo, guindo los guantes y mejor mi paz, mi sosiego y mi familia,
como bien lo dijo en esas palabras que le presenta a través de su carta de renuncia al señor presidente. Obviamente hay una responsabilidad personal que simplemente él no puede retirarse de la escena y aparentar que simplemente es su derecho, y al final del día lo será. Se encuentra ya en esta sala virtual el licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, con quien vamos a conversar ante la renuncia de pronto que se ha dado y que a todos nos sorprende del señor Procurador General de la Nación, el licenciado Eduardo Ulloa. Licenciado Juan Carlos, qué gusto tenerlo aquí. Gracias por su tiempo. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, Edna, por la invitación y muy contento de compartir con ustedes. Y obviamente en una coyuntura que la justicia nuevamente ocupa tema de conversar y de reflexionar. Así es, licenciado. Lo que nos ha sorprendido a todos es que en medio de estos escándalos de supuestos delitos, denuncias de abusos sexuales, maltrato a menores de edad que se encuentran en algunos albergues, y por otro lado los casos Odebrecht que parecen no avanzar, se pregunta a la ciudadanía, ¿qué pasó con esta renuncia impronta del señor Procurador General de la Nación? Su opinión como presidente del Colegio Nacional de Abogados. Obviamente la repentina renuncia causa un daño mayor a la credibilidad de la justicia. Crea y mantiene una suspicacia sobre el funcionamiento de todo el engranaje de justicia, que es un tema sobre el cual habrá que reflexionar cómo salir de esta etapa más profunda de la crisis de la justicia que venimos viviendo durante largos años. El cargo de Procurador General de la Nación es un cargo que está destinado para vivir en el conflicto. La acción penal pública es un escenario de combate, de enfrentamiento permanente, y esa particular situación obviamente hace que quien asuma la jefatura de la institución conozca plenamente que estará destinado a ser un personaje controvertido. Pero esa particular situación de vivir en la controversia, no menos cierto es que hace reflexionar sobre cuáles son las fortalezas institucionales de la institución que se tiene que dirigir en estas condiciones de permanente combate. A lo largo del tiempo, nosotros como sociedad hemos olvidado que las instituciones son su marco normativo, sus fortalezas institucionales, su presupuesto y sobre todo su visión a largo plazo. Y hemos pensado que la persona hace la institución cuando nosotros tenemos instituciones que están degradadas desde su marco normativo, en donde el tiempo ha ido colocando estas instituciones en un desfase. Nosotros tenemos instituciones para realidades de los años 80, cuando vivimos la década del 2020. Esas fortalezas para que cuando exista una crítica sobre el funcionamiento del Ministerio Público se pueda disipar ágilmente a través de una evaluación del desempeño del funcionario del que se trate, es la que permite crear fortalezas en la comunicación directa con la sociedad, y lo que a lo largo del tiempo nosotros hemos ido acumulando críticas del funcionamiento del Ministerio Público que no pudieron ser sacudidas, que se mantuvieron como capas de situaciones que alteraron la confianza pública. Esa particular situación, cuando llegan casos tan controvertidos como el del CENIAC, en donde la sociedad está en un grado de efervescencia por necesidad de respuesta, y cuando la atención ciudadana está en los casos que ocuparon titulares a lo largo del tiempo, específicamente los casos de corrupción, obviamente usted le agrega al Ministerio Público una atención sobre la cual, si no hay marco institucional, usted no va a dar respuesta. Llama la atención, antes de darle la palabra a mi compañero, el licenciado, usted es abogado, y todos sabemos que el señor procurador
pasó por el Ministerio Público, sabía, o sea, tiene experiencia dentro del Ministerio Público, sabía lo que se enfrentaba. Todos los que somos abogados y hemos pasado por, llámese órgano judicial, Ministerio Público, sabemos a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, aquí la gran interrogante es, ¿qué pasó para que, o qué sucedió con el señor procurador para que decidiera poner ese cargo en manos de, bueno, a disposición del señor presidente para que designe otra figura? Y todo se pregunta, ¿qué hubo aquí? ¿Presión política? ¿Presión económica? ¿Qué habrá podido hacer al señor procurador decir, hombre, hasta aquí quedo, guindo los guantes y mejor mi paz, mi sosiego y mi familia, como bien lo dijo en esas palabras que le presenta a través de su carta de renuncia al señor presidente? Obviamente hay una responsabilidad personal que simplemente él no puede retirarse de la escena y aparentar que simplemente es su derecho, y al final del día lo será. Sin embargo, desde el punto de vista de él como profesional del derecho, él tiene que hacer una contribución a la justicia desde esa visión que ha motivado que él cree esta situación de tensión en materia de justicia, porque su perspectiva y su visión debía ser siempre para fortalecer esa institucionalidad en donde él debía también ayudar a transformarla, porque obviamente Edna y John, ninguno de los que ejercemos actividades de justicia nos vamos a sentir sorprendidos con ninguna crítica, por más severa que sea en materia de administración de justicia, porque todos conocemos la interioridad de la justicia y sabemos de los padecimientos y sabemos de los defectos estructurales que a lo largo del tiempo han carecido de liderazgo político. Sin embargo, cuando una persona asume un cargo de responsabilidad de esta naturaleza, de alguna manera él también tiene que emprender esa lucha para que el poder político mire a las instituciones de justicia y ayude a transformarla, porque de lo contrario, yo no creo que para un profesional sea satisfactorio simplemente asumir el cargo por la remuneración salarial y permanecer devengando un salario mientras que el cargo dure, sino que en estos momentos todo aquel que asume una función en materia de justicia debiese sentirse motivado por la transformación. Nosotros estamos viviendo momentos en donde la transformación judicial es una exigencia colectiva. Inclusive, Edna, estaría el tema de las vinculaciones a las listas internacionales, todo lo que tiene que ver con la mirada externa de nuestro país en materia de confianza, de seguridad jurídica. Por lo tanto, todo este tema articulado nos da un plano muy amplio que obviamente comienza por esa responsabilidad del procurador de antes de finalizar su gestión, hacer un catálogo, un inventario de asuntos relacionados a cuáles son esos obstáculos que le hacen ya a él sentirse que no puede seguir navegando en contra de la corriente y que a los panameños nos quedará entonces seguir viviendo con los defectos de la justicia, pero yo no puedo permitir que nosotros llegue un nuevo procurador o procuradora y nosotros aparentemos que su llegada es la solución y que nuevamente simplemente nosotros vamos a crear confianza a partir de un rostro. Los problemas de Panamá ya no son de un rostro, son defectos estructurales, pero tienen que decir el catálogo de defectos estructurales que nos permita tener una hoja de ruta. Para poder exigir al poder político, vamos a transitar esta ruta en las siguientes etapas, un plan a corto, mediano y largo plazo en favor de la justicia, es lo que faltaría. Cuando todos estos escenarios de conflicto en materia judicial se han dado, el gran ausente ha sido la voluntad de transformación desde el plano político. Es decir, cómo aliviar la sensación de la sociedad en una justicia desigual a que esto va a cambiar en algún momento. Y eso a todos nos tiene que preocupar y a nosotros mucho más como letrados, como profesionales del derecho. Uno estudia para actuar en un sistema profesional, no para vivir en la época medieval en donde simplemente es el capricho de alguien o el antojo de otro en el que puede inclinar la balanza de la justicia. ¿Cuándo vamos a vivir una justicia verdaderamente profesional? Son las dudas que me deja esta renuncia nuevamente. John.
Licenciado Arauz, le quiero preguntar, siempre se habla de que no es suficiente el presupuesto para la administración de justicia. Si se destinan mayores recursos, ¿usted cree que eso va a diferenciar algo la balanza que actualmente, o como se encuentra actualmente la balanza, o son otros elementos los que determinar que se puedan agilizar los casos? John, el problema de la justicia es que siempre ha sido visto todo en emparches. Se genera una situación y pretendo solucionar concretamente la voz disidente en el medio de la sociedad. Los problemas de la justicia tienen que ver con presupuesto, pero también tienen que ver con ejecución de distintos instrumentos en donde la evaluación del desempeño, la puesta en marcha plenamente de la carrera judicial, el inventario de tribunales que tiene el país y que no han sido puestos en marcha, el crecimiento de una población, la litigiosidad de la sociedad panameña con estructuras de hace 30 años. Ese análisis completo nos ha faltado. Y yo he repetido muchas veces que a nosotros hemos llegado a un punto de necesitar un ministro de justicia por la cantidad de asuntos que se han acumulado que requieren ser atendidos de forma simultánea. El rediseño de la justicia en Panamá es una labor tan profunda que ya no puede ser analizado simplemente con paliativos de un presupuesto para una jurisdicción como recientemente se verificó. O sea, nosotros o hablamos del todo, o lo que yo insisto es que no nos podemos engañar y no podemos vivir permanentemente exigiendo soluciones que no van a llegar porque nuestros defectos son de fondo y nosotros no hemos querido atender los problemas de la justicia de fondo, sino que ha sido cosmético en torno a quién ocupa la posición, a quién designo, y la sociedad se ha conformado con eso. Y entramos a debates del nombramiento, luego que si lo hizo bien, si lo hizo mal, pero nunca hablamos del fondo. Y en general, el tema del presupuesto soluciona si es el plano completo de todas las piezas sobre una mesa. Hablemos de justicia. Yo lo que reto realmente al poder político es atrevernos a hablar del mejoramiento de la justicia, entendiendo todas las problemáticas, y por eso sería importante que el procurador pueda revelar cuáles son esos obstáculos que él sintió que hace necesario de él apartarse. Y también esto nos va a permitir reflexionar con serenidad, que no importa quién llegue, que no importa quién se siente, nuestra justicia está cojeando, nuestra justicia está debilitada, nuestra justicia no tiene credibilidad, y la única forma para devolver las piezas de este engranaje es aportando con serenidad un diálogo, pero que reconozca colapso de la justicia. Si nosotros no reconocemos colapso de la justicia, no por la renuncia al procurador, esto es una acumulación de temas, pero simplemente son efectos que se visualizan en distintos escenarios. Nosotros como sociedad estamos contribuyendo a crear una sociedad en controversia, polarizada en torno a que cada quien califica la justicia de acuerdo a su óptica, a su perspectiva. Yo me rehúso a que los profesionales del derecho permitamos un día más a que la justicia sea una evaluación subjetiva. Sí, ahora, licenciado, sí, usted habla de cambios estructurales y que no es una persona la que va a hacer estas grandes transformaciones a la justicia. Sin embargo, a ver, hemos visto que es el sexto procurador que no termina su periodo de 10 años. De al cabo, en enero cumplía un año el señor procurador Ulloa. Entonces, si bien es cierto, hay que hacer cambios estructurales, lo cierto es que esos cambios dependen de las personas que estén al frente de estas instituciones. La pregunta que se impone, y con eso concluyo, es el tema de no administrar justicia con independencia. Si es que esta renuncia que nos sorprende tiene ese lado que hay que verlo como quizás esa intromisión, repito, política y económica que no te dejan actuar con independencia dentro de lo que te corresponde como procurador al frente de una institución tan importante y con casos tan importantes como los que se encuentran en este momento en investigación. Yo tendría que comenzar partiendo de la base, es que
Nadie en este país puede hablar de una justicia independiente si el presupuesto depende del Ejecutivo. Usted no puede realizar actos de investigación si no hay presupuesto. Usted no puede contratar fiscales si no hay presupuesto. Usted no puede realizar ninguna actividad que pueda generar confianza en torno a una teoría del caso. Entonces, nuestro país se ha vivido engañando a lo largo de las décadas con el tema de la independencia, si sabemos que el control político es en el presupuesto y el presupuesto está centralizado en el Ejecutivo. Luego está el tema de cómo yo evalúo el actuar de un fiscal, el rendimiento de un fiscal, el buen actuar de un funcionario judicial. Si yo no tengo mecanismo de estructura, yo no tengo ningún mecanismo objetivo con el cual yo pueda calificar a un fiscal que ha cumplido su tarea objetivamente en tiempo oportuno, o por lo menos en la coyuntura, por ejemplo, del CENIAF. ¿Cuál es la respuesta que se le puede brindar a la sociedad luego de meses de investigación sobre la ausencia de imputaciones o de señalamientos directos? Simplemente o no hay un hecho jurídicamente relevante o el sistema no tiene capacidad económica. Allí comienza la independencia. Luego está, obviamente, que la independencia está en que cada situación que llega al Ministerio Público debe ser investigada de forma objetiva. Esto no se trata, obviamente, de prejuzgar a nadie ni de crear condenas anticipadas, pero la única forma que el engranaje público tiene para de fortalecer su confianza con la sociedad es que cuando hay un señalamiento, alguien pueda disiparlo. Y esa responsabilidad de disipar la carga le corresponde al Ministerio Público, pero si usted no da una respuesta en tiempos oportunos, usted lo que se convierte es en un catalizador de una situación mayor. Al final del día, ¿quién carga las culpas de lo que pasa en los otros órganos de Estado? La justicia. Y permanentemente usted crea un hilo conductor de desconfianza, pero al final del día el control del presupuesto determina que nadie en este país puede hablar de una justicia independiente. Quiero agradecerle al licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, por acompañarnos y darnos su opinión y visión con relación a esta renuncia repentina del señor procurador Eduardo Ulloa a la Procuraduría General de la Nación. Hemos visto realmente un análisis sesudo que hace el licenciado Juan Carlos Araúz y seguiremos pues viendo el desarrollo de esta noticia para ver las razones por las cuales, si se podrán saber más adelante, que llevan a esta renuncia del señor procurador. Licenciado, gracias por su tiempo. Feliz tarde. Bien, John.